Muy bien. Hoy día corresponde entonces la clase 7 y clase 8 de libros históricos. La semana anterior, que correspondió a la clase presencial, estuvimos viendo, concluyendo el análisis del libro de los jueces. Y ahora corresponde ver otra obra que se escribió durante el mismo periodo que estuvimos analizando en las clases anteriores. Y esto tiene que ver con el libro de Ruth. Con respecto al autor de esta obra, es un autor desconocido, fue escrito, sin embargo, en una época posterior a la coronación de David, el rey de Israel, porque el autor, el libro, habla acerca de los descendientes o los ascendientes del rey David. Por ejemplo, acá en el último capítulo 4 verso 20 dice: Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Por lo tanto, ya se está hablando en este libro de Ruth acerca del rey David. Por lo tanto, tuvo que haber sido posterior a la coronación de David. Bueno, seguí, hermana Soledad. Voy a... Muy bien, ahora sí. Y no se menciona en este libro a Salomón, por lo tanto, es antes de Salomón. No hay posibilidades de que haya sido escrito antes de la coronación de este rey. El propósito y el valor de este libro es un puente, esta obra, entre la época de los jueces y la de Samuel y David. Un puente, nos dice qué ocurría durante esta sombría época de los libros de los jueces con el establecimiento de la monarquía, es decir, ahora ya comienzan en Israel a existir y a establecerse, a nombrarse los reyes que van a gobernar el pueblo. Si nos saltamos inmediatamente de jueces al libro de Samuel, es muy abrupto la narración. Y si no estuviese esta obra, nosotros quedaríamos con la impresión en el libro de los jueces, en este periodo de la época de los jueces, de un estado muy calamitoso, muy de una postración moral absoluta, de oscuridad, de idolatría, de infidelidad a Dios, donde las personas hacían lo que bien le parecía, porque en aquella época no había rey ni Israel. Pero esta obra indica que no todo era sombrío, era idolátrico y un periodo de apostasía. Porque aquí vamos a ver en las narraciones de estos protagonistas que hay fe en Dios en este periodo de los jueces. Hay personas que sirven a Dios y creen en Dios, son fieles a Dios. Demostrar uno de los propósitos por los cuales se escribe el libro de Ruth, que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el periodo cruel y desenfrenado de los jueces, en este periodo de la apostasía. Había fe, había bondad, fidelidad a Dios, en esta época muy terrible, muy oscura. Por lo tanto, al analizar esta historia, vemos que aún en los peores momentos en que está pasando el pueblo de Dios, hay un grupo o hay un remanente que permanece fiel, a pesar de la apostasía generalizada del pueblo. Lo encontramos acá en el libro, en la época de los jueces, en el libro de Ruth, que nos revela lo que acontecía en este periodo de que hay personas que creen. Lo vemos también en la época del profeta Elías, cuando él dice que solamente él ha quedado fiel a Dios y todos los demás han cometido apostasía. El Señor le recuerda, le dice que hay 7.000 que no han doblado sus rodillas a los Baales.
Hay un pequeño remanente que ellos tienen. Si nos remontamos también a la época de la Iglesia, en la Iglesia cuando se institucionalizó la religión cristiana, se hizo oficial dentro del Imperio Romano, se, se corrompió el cristianismo, se volvió un cristianismo sincrético, donde las personas se convertían por temas políticos, por ocupar algunos puestos, porque era popular, o porque era del imperio, pero no por compromisos de auténtico, de sinceridad, donde había una verdadera devoción a Dios, sino que habían otras razones por las cuales se convertían. Había un remanente de personas creyentes que quería ser fiel a Dios, practicar la fe cristiana. Ahí surge el sistema monacal en la historia de la iglesia. Siempre hay un pequeño remanente, a pesar de la infidelidad generalizada del pueblo. Eso es lo que vemos acá en el libro de Ruth, por eso que es importante esta obra. También el otro propósito que podemos encontrar en el libro de Ruth es que se revela la providencia divina. En otras ocasiones ya he hablado lo que es la providencia. No sé si usted recuerda a qué alude esta idea, hermana Soledad, cuando hablamos acerca de la providencia. Lo vamos a trabajar en, en teología sistemática, lo vemos también providencia. Eso es. ¿Recuerda, hermana Soledad, a qué se refiere esta idea de la providencia? ¿Alguna idea de la providencia? O quizás no lo he mencionado mucho, no lo he repetido mucho acá en, en estas clases, pero Sí, la... disculpe, mi hermano, es que tengo un poquito más la señal, Ah, ok, pero se escucha medio tardío. En la correcto, providencia, como que todo lo que pasa, lo que vivimos está bajo la voluntad de Dios. O sea, como que bueno, es quien dirige nuestras vidas. exacto. Nada de lo que pasa está como que sobra o que falta, sino que es lo que Dios quiere. O no, correcto, no conduce, conduce. En nuestra vida personal, nuestra vida social también como iglesia y la historia del mundo, tanto individual, colectivo, social, político y mundial. Todos estos eventos son dirigidos, encausados, supervisados, controlados por Dios, para que se lleven a cabo su buena voluntad. A eso se refiere la providencia. Y eso es lo que vemos en esta obra, en este libro, la providencia de Dios. Cuando sale Ruth a espigar, a recoger las espigas, resulta que el terreno donde ella está espigando es de un pariente cercano de su difunto esposo, que no tuvo hijos, pero ella tomó la decisión de acompañar a su suegra aquí en el territorio. Y, y va a entrar en gracia con el dueño de esa tierra que es vos. Y finalmente van a terminar, él la va a redimir. Estos son los conceptos que aparecen en la obra, redimir. La responsabilidad del levirato, del goel o del redentor. Lo vamos a ver de qué se trata aquello, pero ya lo hemos visto en otra ocasión, en Pentateuco lo vimos. Pero para los que no han tomado Pentateuco, lo explicamos. A qué se refiere las responsabilidades del redentor. También proporcionar una lección misionera, demostrando de qué manera una mujer gentil se convirtió en seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorporó a la vida del pueblo de Dios. Eso es lo otro que podemos aprender en este libro de Ruth. Va Noemí, una mujer,
que es de la tierra de Israel, tiene el conocimiento de Dios y por algunas circunstancias desafortunadas en su territorio viajó a la tierra de Moab y, y allí va, sus hijos van a casarse con moabitas, una de ellas es Ruth. Van a morir, pero sin embargo Ruth la sigue porque causó una impresión muy fuerte sobre ella. Y dice, tu Dios será mi Dios. No sabemos si fueron las razones de una conversión a Jehová, o cuál fue la razón, o el carácter de Noemí, o el cariño, simplemente el cariño de, de una nuera hacia su suegra, de la suegra hacia su nuera, la que afiató o hizo más fuerte esta unión entre ambas. Y finalmente va a terminar en la tierra de Israel creyendo en Dios, va a adoptar al Dios de Israel y va a ser una ascendiente de Jesucristo, porque son ascendientes del rey David. Cristo desciende de la línea genealógica del rey David. Y eso es uno de los principios de la evangelización. Según lo que dicen los que escriben los autores de evangelismo discipulado, cuando alguien se hace amigo de una persona, un cristiano, se hace amigo de un incrédulo, de un mundano, o como quiere denominarle, las posibilidades de ganarlo para Cristo aumentan cuando se hace amigo de esa persona. Y, a ver, aquí me están escribiendo algunos hermanos. Ah, perfecto, hermano Yosemar. Ok, comprendido, mi hermano. Muchas gracias por informar. De todas formas, queda grabada la clase para que luego se lo envío a su correo electrónico. Perfecto, hermano Yosemar dijo no va a estar presente hoy día. Muy bien. Estamos diciendo que cuando alguien se hace amigo de una persona incrédula, aumenta las posibilidades para ganarlo para el Evangelio. Pero esta amistad debe ser sincera, no como una estrategia evangelística, sino sincera. Tiene que serse amigo de verdad de aquella persona que quiere ganar para Cristo. Pero tiene que ser sincero, no simular una amistad con otra finalidad de ganarlo para su religión. No tiene que ser sincera. Y también dicen estos libros que lo que ocurre cuando nosotros nos convertimos al Evangelio es que abandonamos nuestros amigos, nuestras amistades. Y así perdemos la posibilidad de a ellos ganarlos para el Señor. O también aquellos que nos dedicamos al ministerio, por ejemplo, en mi caso, de la enseñanza, eh, solo me relaciono con cristianos, nunca con personas mundanales. En cambio, de los hermanos que tienen colega de trabajo, ellos sí, ellos tienen más recursos para la evangelización, porque ellos conocen primero a las personas, trabajan con ellos, pueden formarse amigos entre los colegas, ya por el simple hecho de ser colegas, ya se genera esa amistad, ese cariño entre los colegas. Por lo tanto, hay más posibilidades de hablarle acerca del Evangelio, de tener esa amistad y finalmente ganarlo para la de Cristo. Saben también cuáles son sus inquietudes, sus interrogantes, sus necesidades, y al escucharle se puede hablarle del Evangelio, para relacionarlo con sus necesidades. En cambio, los que estamos en el ministerio, los pastores también tienen amigos solamente cristianos, no tienen amigos mundanos. Bueno, lo menciono en base a este punto del punto C de la introducción del libro de Ruth. Proporciona una lección misionera. Se gana la amistad, el cariño de una persona gentil. Es su suegra.
pero se gana el cariño de esa mujer y no la quiere abandonar, la va a seguir a su tierra, aunque ya no falleció el esposo, pero ella la sigue, está dispuesto a seguirla. Eso es lo impresionante, ¿eh? De esta mujer de Ruth, sigue a su suegra. También el otro propósito del libro es demostrar, bienvenida hermana Priscila, ahora se conectó nuestra hermana Priscila. Espero que haya buena señal por allá también, en Pailahueque. El demostrar de qué manera David, el antecesor del Mesías, desciende de una mujer cuya fe, no su raza, fue la que la salvó. Samuel Pagán, en su introducción al libro de Ruth, ahí está la hermana, está viajando la hermana Priscila. No le pregunto más si no va a chocar. No sé si va conduciendo, pero ahí se ve que va en auto. Samuel Pagán indica que el libro de Ruth, desde la perspectiva de género literario del libro, posiblemente es un tipo de novela histórica. Oh, mire lo que dice Samuel Pagán, ¿eh? Mire lo que menciona Samuel Pagán. A ver, aquí escribió la hermana Priscila, parece. ¿Qué dice la hermana? Voy viajando, escucho más o menos, dice mi hermana. Claro, si va viajando, la señal es más o menos inestable. Gracias, hermana Priscila, por indicarlo. Bueno, igual que ya esta clase grabada, gracias al Señor que ha grabado, tenemos buena tecnología ahora para poder estudiar. Nadie tiene excusa ahora para no estudiar formalmente, sistemáticamente, de manera eh, sistematizada las Sagradas Escrituras. Ahora ya se puede, aunque eh, no tengan, no pueden hacer las clases permanentemente de manera presencial. Pero mire lo que dice Samuel Pagana, desde la perspectiva del género literario del libro, posiblemente es un tipo de novela histórica, escrita entre otros propósitos para destacar las vicisitudes familiares y personales de la familia de David. Eso escribe Samuel Pagán. ¿Qué le parece, mis hermanas, lo que señala Samuel Pagán? Posiblemente una novela histórica. En nuestro libro de texto, el que estamos utilizando es de Pablo Hoff, argumenta que todos sus detalles concuerdan con la región y con la época. Ruth figura en la genealogía de uno de los más importantes personajes de la historia de Israel, que es David. El Nuevo Testamento habla de Ruth como un personaje histórico. Por lo tanto, en ese sentido, lo que señala Samuel Pagán parece que tiene un problema acá con la historicidad de Ruth, de este personaje histórico. El hecho de que figura ella como en la genealogía de David, ya está indicando que es un personaje histórico. No sé la razón por la cual Samuel Pagán escribe esto en su libro, ¿ah? Lo más probable es que él trabaja con muchos escritos que, que son eruditos, son de la academia, son de facultad de teología. eh, las conclusiones, sin embargo, son del racionalismo teológico. Por eso él dice que yo me he dado cuenta en la bibliografía que utiliza Samuel Pagán, siempre utilizan a estos autores. Pero no es la única posición, la posición de los conservadores es una figura histórica, existió realmente. Y el hecho de que se mencione en la genealogía de David es porque es un personaje histórico. Perfecto. Ahora nos vamos entonces al tema del libro de Ruth. Dios recompensa la fidelidad de una extranjera. Y el versículo clave es capítulo 1, verso 1, del 16 al verso 17, donde ella toma la decisión de irse con su suegra. Hay una imagen de voz, este dibujo, no sé si es una pintura, parece fuera acuarela, no sé, una pintura, que trata de reflejar o expresar el relato bíblico de Ruth. Ahí tenemos a vos y tenemos a Ruth y, y un campo de trigo. Parece que
Bueno, no, parece que el pintor no estaba muy familiarizado con el campo, parece, ¿eh? Porque ahí se supone que están cortando trigo, luego tienen que hacer las gavillas, y en el rastrojo es donde ellas están sacando las gavillas. Bueno, un detalle nada más. Cuando ellos emigran, se produce una migración. Y la estada de Moab lo presenta el capítulo 1, verso del 1 al 5. Aconteció los días en que gobernaban los jueces, ya nos está indicando la escena, el contexto histórico donde ocurren estos eventos. En la época de los jueces, ahí nos encontramos. Que hubo hambre en la tierra. Un hambre enviado de parte de Dios, que no sería sorprendente para nosotros que había hambre en la época de los jueces, porque ellos en esta época practican la idolatría, todo el pueblo, la gran mayoría del pueblo está siguiendo los Baales, Astarot. Y, y una de las maldiciones a la desobediencia es precisamente el hambre, la sequía, las invasiones de enemigos de los pueblos. Es lo que podemos deducir al estudiar los libros de los jueces. Aquí no dice, no, sin embargo, aquí no dice cuál es la razón del hambre, simplemente hubo un hambre nada más. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Ya este hombre entonces va a la tierra de Moab, a los moabitas. ¿Cómo es la relación en este momento? Ah? Bueno, siempre ha sido así, aunque son enemigos, pelean, pero estas peleas, estas luchas son políticas, porque cuando están en paz, los pueblos se pueden visitar. Como ocurre con... ¿Quién puede ser? Los de Corea del Norte y Corea del Sur, aunque ellos oficialmente todavía están en guerra, pero sin embargo los de Corea del Norte van a Corea del Sur y los de Corea del Sur van al norte. Bueno, son hermanos, de la misma cultura, el mismo idioma. Tendríamos que emplear otra figura de los armenios, por ejemplo. Son enemigos históricos de los turcos, pero sin embargo los armenios viajan a Turquía, viven ahí, trabajan sin ningún problema. Del mismo modo podríamos hablar acerca de los islámicos, son enemigos de los estadounidenses o los europeos, y porque no son cristianos, pero sin embargo pueden viajar por necesidad de trabajo. Acá ocurre exactamente lo mismo. Tomó la decisión Elimelech de irse a la tierra de Moab. Y ahí menciona los nombres de sus hijos y de su esposa. Pero ¿qué ocurre cuando llega Elimelech a aquella tierra? Muere. Murió, marido de Noemí. Quedó ella con sus dos hijos, los cuales les tomaron para sí mujeres moabitas. Y ahí habla acerca de los dos hijos. Ella queda viuda. Primero se fue casada con dos hijos. Después Noemí queda viuda y sus dos hijos se casan. Lo terrible que ocurre con sus hijos es que mueren sus hijos también. Hay un hambre en aquella tierra, por eso que se van las personas Limelec, Noemí, Malón, Kelión son los hijos de Noemí. Y las moabitas que se casan con los hijos de Noemí son Orfa y Ruth. La desgracia se menciona en el verso 5. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de sus maridos, de sus hijos y sus maridos. Por lo tanto, Noemí realmente la ha pasado muy mal esta pobre mujer. Es una desgracia lo que le ha ocurrido si usted ve la historia. Es realmente terrible. Hoy día no sería tanto porque actualmente cuando una mujer queda viuda, queda sin hijo, y nosotros, yo he sido testigo de aquello, una vecina, se murió su esposo, murió una hija y después murió la hija mayor en un accidente de tránsito. Se había recién casado la niña. Dejó a su pequeño bebé. Muy terrible, muy similar a lo que le ocurrió a Noemí. Las tragedias de la vida, pero es diferente porque actualmente la vecina, ella siempre ha trabajado, se puede solventar sola e independiente, por lo tanto se autosostiene a sí misma. Pero en cambio en este caso, acá el contexto de esta época es muy diferente porque
Aquí las mujeres viudas quedaban totalmente desamparadas. Acá la figura no es la misma nuestra. Aquí siempre las mujeres dependían de alguien. Dependían del papá. Cuando se casaban dependían de... Si moría el papá, por ejemplo, dependía del hermano mayor. Y si se casaban, dependían del esposo. Pero si enviudaba, ya quedaba totalmente desamparada. Por eso que la ley de Moisés tiene mucha precaución, mucho cuidado o especial preocupación por las viudas, por los extranjeros, por los pobres, por los desamparados de la tierra. Es terrible lo que le pasó a esta mujer en lo que nos narra en el libro de Ruth. Viuda, después quedó sin ningún hijo, murieron los dos hijos, y quedó con dos nueras, pero son tres mujeres. Por lo tanto, le da la posibilidad a sus nueras que regresen a la casa de su papá otra vez. Eso es lo que le dice, para que ellas puedan ser sustentadas económicamente por su papá. La razón para volver lo menciona el verso 6. Entonces se levantó con sus nueve y regresó de los campos de Moab, porque huyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Está en el campo y ahora Ruth, y lo deja registrado el libro, Dios había visitado con pan a su pueblo Israel. Todo lo que está ocurriendo, Dios lo ha llevado a cabo. Dios le ha hecho pasar por un momento de hambre, ahora Dios le ha dado pan nuevamente, ha dado buenas cosechas a la tierra. Noemí despide a su nuera, le dice que vuelvan a su tierra porque ella ya no va a tener hijos y aunque si tuviese, se casara y tuviese hijos, ustedes no iban a esperar tanto tiempo para que crecieran los hijos y se casaran con ellos. Por lo tanto, se despide. Pero una de ellas, que es Ruth, se queda con Noemi. Ahí comienza esta narración de los campos de Moab, en la tierra de Moab, que son enemigos históricos de los israelitas, y se vuelve a la tierra de Israel. Vuelve y en el capítulo 1 estamos todavía, en el verso 19 y el verso 22, cuando llega a Belén, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, la tierra del rey David, la tierra también donde nació el Mesías, Jesucristo. Acá habla acerca de Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Terrible. Bueno, ella, ella reconoce que todo lo que ha perdido, la desgracia, la tragedia de la vida, Dios se lo ha dado. Pero no ha perdido la fe en Dios, la mujer. Eso es lo hermoso de Noemí. No ha perdido la fe. A pesar de toda la desgracia de quedar viuda, sus dos hijos muertos es terrible. Yo tengo una tía que tuvo un único hijo. Cuando tenía 33 años, 30 años, falleció. Falleció el hijo. Ella dice que un año completo no podía dormir. Un año completo, sin poder dormir. Porque era terrible el dolor que tenía. Un año completo, harto. Y acá esta mujer quedó viuda primero y después los dos hijos fallecieron. Por eso ella dice acá que no le llames más a Noemí, sino amarga, Mara, porque así me ha hecho Dios. Pero no ha perdido la fe, eso es lo hermoso. No ha perdido la fe. Es como Job. Aunque le quite todo, ella sigue confiando en Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aparece un amigo acá que es vos, que aprendemos de vos. Es pariente del esposo de Noemí, pariente de Elimelech. Elimelech es el esposo de Noemí. Perdón, es el pariente de Elimelech. Elimelech es esposo de Noemí. Ahí está. La manda a cegar
Porque la ley de Moisés, aquí hay que remontarse nuevamente, como es frecuente en los textos narrativos, hay que remontarse a la ley de Moisés, al pacto. La ley de Moisés decía que los que tienen recursos económicos, los terratenientes o latifundistas, como también se le denomina, tienen responsabilidades sociales para con los más vulnerables de la sociedad. Los gobernantes, los príncipes, el rey y las personas lo que tienen recursos económicos, tienen que atender a las necesidades básicas de la población, de los más vulnerables de la sociedad. La ley decía que se le debía hacer justicia a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero. Ellos son las personas de especial cuidado para ellos. Por eso que la ley decía que cuando planten, siembren trigo, no deben cortar lo que está en la orilla, en los alrededores, cuando estás en los cercos, no deben cortar lo que está en la orilla. Porque eso, esa gavilla, ese trigo, esos manojos que quedaban de trigo, era para atender a los desamparados de la tierra. Cuando se habla acerca de viuda, huérfano, extranjero, los pobres, se refiere a todos los vulnerables de la sociedad. Son ejemplos paradigmáticos para referirse a todos los vulnerables de la sociedad. No solamente eso, estaba prohibido para los dueños de la tierra, en realidad no había ningún dueño de la tierra, sino que Dios era el dueño de toda la tierra. Eso es lo que dicen el salmista. Dios es el dueño de toda la tierra. Por lo tanto, le ha dado, le ha otorgado, se lo ha concedido en este concepto de mayordomo a las personas, a los israelitas. Los israelitas son mayordomos de los recursos que Dios les ha otorgado. En ese sentido, cuando le dice Dios que no corten el trigo que está en su siembra, es porque eso es de Dios y debe respetarse porque Dios lo ha determinado así. No corten ese trigo. Y cuando ustedes formen estas gavillas se le llama cuando un manojo de harto trigo, le dice, cuando formen estas gavillas, si se cae una de ellas, una gavilla, pedazos, ganchos o gavillitas que quedaban en el suelo, no lo recojan, porque eso es para los más pobres de la sociedad. Esto era una costumbre, una cultura, sancionado por la ley. Moisés así lo escribió porque Dios le dijo que lo escribiera así. Y en la época de los jueces se respetó esa ley, porque aquí le estamos viendo en los campos de voz, ahí van las mujeres y van a recoger espigas. Y en todos los campos, para la época de las cosechas, en todos los campos habían personas que eran pobres y como sabían que estaba la ley y era el pueblo de Dios, entonces iban a buscar gavillas. Y las gavillas que estaban en la orilla del camino también, todo eso no lo cortaban. ¿Se imaginan mis hermanos, mis hermanas, establecer esa ley actualmente en los campos? Dirían todos los que tienen, le falta recurso económico, se amontonaría en los campos de segadores para ir a buscar trigo o cualquier cosa, papa, lo que sea, para comer. Bien, eso era la ley. Por eso que ella va, Noemí le dice que vaya a buscar trigo para... tenía Noemí un pariente, a ver qué dice aquí. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, rico de la familia de Melec, el cual se llamaba Boz. Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyo ojos hay gracia. Y ella respondió, ve hija, y fue. Fue, pues llegando espigó en el campo de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Fue entonces a, a espigar, a buscar gavillas para poder luego comer el pan.
para sustentarse. ¿Y vos qué nos dice el texto bíblico de esta persona? De vos nos dice que era pariente del esposo de Noemi. Ya aquí nos están dando estos relatos, o nos está dando estos antecedentes del Goel, nos está hablando acerca del Goel, que son tradiciones de esta época. Goel es el Redentor, el Redentor. No sé si la hermana Priscila, la única que debería acordarse de los propósitos del Redentor o las responsabilidades del Redentor, hermana Priscila. Sí, no sé si recuerda cuáles son esas responsabilidades del Redentor. Eh, es la persona que que compraba la heredad Muy del bien, difunto, se correcto, hacía cargo, perfecto, se hacía cargo de la esposa perfecto, muy bien, y si quedaban hijos también, o sea, de la familia en general, o no, perdón, compraba la heredad y se hacía correcto, cargo de la esposa. perfecto, Eso, dos. eso no me acuerdo. Muy bien, hermana, muy bien, hermana Priscila. El Goel en hebreo o el Redentor era un pariente cercano que tenía varias responsabilidades, como ha dicho la hermana Priscila. Si un pariente cercano tenía una deuda y no tenía cómo pagarla, se vendía él como esclavo y vendía su propiedad también para poder pagar esta deuda. Como esclavo, ¿ah? Y vendía su propiedad. Después de 7 años, recuperaba su libertad y se le debía devolver las tierras también. Pero para no llegar a esa época, esperar todos esos años, entonces venía un pariente cercano y pagaba esa deuda para que saliera antes en libertad, para darle la libertad, pero debía pagar la deuda. Así recuperaba su campo y recuperaba su libertad. Ya no era más esclavo, sino era libre. El redentor, por supuesto, se presupone que debía tener dinero para poder redimirlo. Esa es una de las responsabilidades del redentor. También cuando el pariente cercano se casaba y por algún des- mm, algo desafortunado de la vida, ¿cómo se dice la palabra? Un desfortunio o algo así. Algún accidente, ese esposo moría sin dejar descendencia, en ese caso, sin dejar descendencia, entonces el Goel o el Redentor tenía la responsabilidad de casarse con la esposa del difunto hermano. Tenía propósitos acá económicos, porque el primer hijo que nacía de esa unión después llevaba el nombre de el difunto hermano. Esa era la finalidad. Y también se hacía cargo de la tierra del difunto hermano. Ese hijo, ahora ese hijo, era el dueño de todo el territorio del que nunca fue papá. Esa era la final, con la finalidad de que la tierra no se perdiera, sino que siguiera siendo propiedad de la familia paterna, de la familia paterna solamente. Eso era el otro propósito del Redentor. También debía vengar la sangre del hermano. Cuando a un pariente cercano se le asesinaba, el pariente cercano debía vengarse, debía matarlo también. Esas son unas responsabilidades del Goel. Teniendo presente esa idea del Goel, es como se interpreta esta sección acá. El pariente de Boz es pariente cercano de Noemí, por lo tanto, de Limelec, de Noemí. Por lo tanto, él puede rescatar a, a Ruth y el hijo que nazca de esa unión va a heredar el legítimo, es como si fuese el hijo realmente de... ¿Cuál es el esposo de Ruth? A ver.
los cuales tomaron así mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión. Parece que Kelión, de acuerdo al orden, parece que era el esposo de Ruth, pero los terrenos eran de Elimelech. Evidentemente que eran de los hijos, tenían que repartirse el territorio de Elimelech. Pero como los hijos no están, toda la tierra de Elimelech, toda esa tierra, debe comprarlo vos o el Redentor. Pero eso no va a ser incorporado a su propiedad, eso sigue siendo de Elimelech, del hijo de Elimelech, aunque es el hijo de vos, pero el hijo es legítimo de Elimelech. Para que no se pierda la tierra de Elimelech, no se incorpora la tierra de vos. Es el trámite que debían realizar acá. Se interesa por Ruth, se preocupa también por Ruth, y es un posible redentor. Le dice la suegra que vaya, se acuesta a los pies de vos. Por aquí invoca la ley del rescate. Ru obedece al consejo de su suegra, le dice que vos es pariente de Elimelech. Por lo tanto, él nos puede rescatar, dice Noemi. Le da algunas órdenes a su nuera y obedece. Es muy obediente la nuera. En Oriente toda mujer pertenece a alguien, esto es lo que hay que tener presente también. Nos encontramos en otra época. En el Oriente toda mujer pertenece a alguien. Pertenece al papá, pertenece al marido, al hermano o tiene algún dueño en el caso de una esclava. Se acuesta a los pies de vos, la expresión descubre los pies a vos hace surgir varias interpretaciones. Después de escuchar y leer en reiteradas ocasiones se llega a la conclusión, Ruth hizo esto para expresar su humildad y agradecimiento por la bondad de vos. En realidad lo que Ruth hizo no fue tenderse a los pies de vos, sino a pedirle a vos que la cubriera con su manto. ¿Qué quiere expresar esta idea de cubrirlo con su manto? ¿Cuál es el significado de esto? De extender el manto sobre Ruth. En el libro de texto estaba la explicación. ¿Alguien leyó esa parte? La idea de extender su manto. En otras Para que la palabras, redima, ¿sí, van a Soledad? sí, para que la redima, Muy bien, eso es. Esa es la idea, que la redima. Que ella está pidiendo ser redimida, es decir, ser rescatada. Que se casen con ella y el hijo que nazca de esa unión va a ser el hijo del esposo fallecido de Ruth. Y ese hijo va a heredar toda la tierra de Elimelech. Esa es la idea. Eso es lo que está pidiendo legalmente Ruth. Y luego se levanta temprano para evitar los malos comentarios en aquella tierra. Vos acepta la responsabilidad del Goel, según la costumbre de la época, en la puerta de la ciudad. Muy hermosa esta narración, lo dice en la puerta de la ciudad, porque allí se llevan a cabo los, las relaciones comerciales, los tratos comerciales, en la puerta de la ciudad. Y le dijo vos a un redentor. A ver, aquí le dice vos, el mismo día que compres, a ver, vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí.
Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab: vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré, dijo el pariente cercano, más cercano a Elimelech. Entonces replicó vos: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir, para mí no sé qué dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Él estuvo dispuesto a redimir, pero después dijo, se arrepintió porque tenía que casarse con la viuda y el hijo iba a heredar la tierra de Elimelech, por lo tanto ya eso no iba a ser incorporado a su tierra. Lo consideró como una pérdida económica el poder redimir. Por eso no acepta ese rescate. Ocurrió en la puerta de la ciudad, tomó como testigo, estuvieron los ancianos, el otro pariente rehúsa redimir, y el símbolo de que él renuncia a ese derecho es el zapato. Miren la costumbre que encontramos acá. Le saca el zapato y se lo entrega a vos. Eso quiere decir que renuncia al territorio, a la tierra que él por derecho tenía que comprar. Y este derecho se lo asignó a vos. Un mal negocio, claro. Fue un mal negocio, dice la hermana Priscila. No, claro, un negocio, porque no iba a ser de él, iba a ser de Elimelech, iba a permanecer el territorio Elimelech. Era su hijo biológico, pero oficialmente era el hijo del esposo difunto de Ruth. Así iba a ser. Vos redime, finalmente, lo menciona el verso 8 y el verso 10. Y finalmente vos, descendiente de David. El libro recalca la causalidad en que Dios tiene todas las cosas, o guía todas las cosas. La guía no llega mediante sueños, visiones, visitaciones angelicales o voces del cielo, no se le envía profeta alguno, Dios trabaja tras bambalinas, mediante las motivaciones y los acontecimientos normales de la historia. El autor resalta así un aspecto particular de la providencia divina, que permanece escondida, esconde la guía de Dios en la causalidad humana normal, simplemente porque él cree que es por naturaleza oculto. En esta teología de causalidad oculta, pero absoluta, no es privativa de Ruth, también se encuentra en otros libros. Causalidad oculta, es decir, es lo mismo que providencia, pero con otros términos nada más. Dios el que causa todos los eventos, los guía, pero de manera oculta, como si fuera lo más normal, fuera coincidencia, diría las personas incrédulas. Perfecto. Hemos concluido con el libro de Ruth. ¿Y por qué fue incluido el libro de Ruth en... ¿Por qué fue incluido este libro? Porque indica quién es el descendiente, quiénes son los ascendientes de, de, de David, el rey David. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y la mujer decía a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es la más de mayor valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. En la Reina Valera dice aya, pero el Nuevo Testamento también dice el ayo, pero el aya o el ayo es el que guía, el que educa, es el profesor, el que le enseña. Noemí fue la guía de este hijo. Y le dieron nombre a la vecina diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David.
Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esa es la razón por la cual el libro de Ruth fue escrito, para indicar de dónde viene el rey David y para también indicar que en la época de los jueces también había fe, porque una y otra vez se habla acerca de Dios en este libro. Por ejemplo, vos, el saludo que tiene vos, dijo a los seguidores, Jehová sea con vosotros. Y ahí estamos viendo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí vos reconoce que Ruth se ha venido a refugiar bajo las alas de Jehová. Y ahí estamos viendo una y otra vez la piedad de vos. También Noemí menciona en reiteradas ocasiones a Jehová. Por lo tanto, hay piedad, hay fe en la época de los jueces. Hay un remanente que sigue permaneciendo fiel. Si nosotros no tuviésemos el libro de Ruth, pensaríamos que en la época de los jueces estaban, pero absolutamente todos habían apostatado de la fe y todos habían practicado la idolatría. Aquí estamos viendo que no todos, hay personas obedientes a la ley. Vos obedece y cumple la ley del levirato. También cumple la ley de Moisés de atender a la viuda, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al desamparado, a los pobres. Y en el saludo ya está el nombre de Jehová. Está presente. Se adora a Jehová, se sirve, se es fiel, incluso en la época de los jueces. Bien, no sé si hay algo más que indicar, mis hermanas, mis hermanos, acerca de este libro de Ruth. ¿Algo más que comentar o alguna pregunta antes de pasar a los libros de Samuel? No hay ninguna, ¿verdad? Entonces, ¿no? Mi hermano Daniel, mi hermana Soledad. Ya, No, profesor. perfecto. Muy bien, entonces nos vamos a trabajar inmediatamente con el libro de Samuel. Ahí llegaron algún mensaje aquí. ¿Quién está escribiendo? Ah, ok, ya. Los libros de Samuel. Terminamos con la época de los jueces. Y de hecho, en Samuel todavía estamos en el momento de los jueces, pero Samuel ya habla acerca de la monarquía. Pero al principio todavía sigue ese periodo oscuro de los jueces. Se le asigna estos nombres porque Samuel es el personaje principal y porque él fue el que inauguró la monarquía en Israel. Por eso lleva este nombre, Samuel, porque es el personaje principal. Escrito por un profeta desconocido, con respecto al autor, redactado posteriormente a la división de los reinos. Fue posterior a la división de los reinos. ¿En qué año los reinos se dividieron? Después de la muerte de Salomón, en el año 931. Estas fechas se lo van a aprender porque eso vamos a ver una y otra vez. En todos los estudios bíblicos del Antiguo Testamento lo vemos. Pero se escribió allá, después de la división de los reinos. Esto lo menciona 1 Samuel 27:6. Vamos a ver qué dice 27:6. 27:6. Y aquí le dio aquel día, 1 Samuel 27:6, sí, está bien. Y aquí le dio aquel día a Siglat, por lo cual Siglat vino a ser rey, a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Habla acerca de los reyes de Judá. ¿Por qué dice los reyes de Judá? Porque hay rey en Israel y el otro el de Judá. Entonces, hay una división. Se escribió después de la división de los reinos. Se relaciona con los jueces, por supuesto, porque menciona a los últimos jueces de Israel. Elí es uno de ellos y Samuel también es un juez.
Y curioso también, aunque Saúl es rey, pero el texto bíblico cuando se refiere a Saúl lo menciona como el príncipe, como si fuese un juez. No lo menciona ni siquiera como un rey. Aunque sí, evidentemente el oficial, rey oficial escogido por Dios. Por lo que nos enseña Jueces, era necesario la monarquía. Porque una y otra vez en el libro de los Jueces dice, en aquella época, en aquellos tiempos no había rey en Israel, por lo tanto cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, acá en el primer libro de Reyes se establece lo que deseaban los israelitas, que hubiera rey en Israel. El propósito para escribir esta obra de Samuel es para relatar el establecimiento de la monarquía. ¿Cómo se estableció? Surge la monarquía, quién fue el primer rey, cuáles son los primeros problemas que va a enfrentar la nación cuando se establezca un rey. Y bueno, a ellos no le va a interesar si lo oprimen, si comienzan a confiscar sus bienes, comienzan a confiscar también sus hijas, sus hijos para la guerra. Ellos lo único que quieren es ser como las otras naciones. Se aburrieron ya de un Dios invisible que no se puede ver, un gobernante invisible. Quieren ver un hombre, una persona común y corriente. Quieren ser como todos los pueblos. Eso es, en el fondo, lo que quieren los israelitas. Narra también la historia de vidas que más tuvieron que ver con el reino. Samuel, por ejemplo, un hombre extraordinario. Es un juez, es un profeta y es un sacerdote consagrado desde su nacimiento y fiel hasta la muerte. Qué impresionante. ¿Quién es como Samuel? Qué creyente así como alguien como él que tenga tres oficios. Un juez, un libertador que convoca la batalla, también ah, un profeta, Dios le habla, consulta a Dios y el pueblo teme porque Dios habla por medio de él, y un sacerdote, aunque no es de la descendiente de Aarón, pero no importa. Dios lo constituye como un sacerdote. Tres ejercicios. Desde la niñez este hombre va a servir al Señor. No va a conocer el mundo. Alguien dijo, Néstor Silva lo dijo en una oportunidad, que él es evangélico desde su nacimiento. No tiene conciencia de que alguna vez él se convirtió a la fe evangélica, porque siempre ha sido evangélico, dice él, desde su nacimiento. Bueno, Samuel fue así, pero Samuel fue tres oficios, tres cargos. Realmente una vida de este hombre, una vida de fidelidad, de lealtad, de consagración, impresionante. Un milagro de Dios porque Ana también era estéril y ella se lo dedicó al Señor. Es muy hermoso la historia de Samuel cuando lo destetan, lo envían a Silo, al tabernáculo de reunión, y ahí se queda para siempre, permanentemente, o no para siempre, es decir, hasta, hasta que muera o cuando se traslade el arca del pacto, porque se va a trasladar a otra parte, pero ahí va a estar haciendo sus ejercicios sacerdotales. Y todos los años la mamá le llevaba una túnica para, para él. Se preocupaba por su vestimenta. Pero ahí hasta desde muy pequeñito. No dice la edad, dice hasta que fue destetado. No sé hasta qué edad ah, de ser destetado. Mi hermano hasta en la época antigua, no sé hasta qué edad. Yo me imagino Mi hermana Soledad, ¿quiere decir Decía algo? ahí hasta así, decía ahí hasta como los 4 años. Hasta los como 4 años, cuando ya dejan de consumir leche materna. Y chiquitito, muy chiquitito el hombre, impresionante. Esto es muy... Me enternece cuando leo esta sección. Me produce mucha ternura, mucha conmoción también. Son las reacciones que me produce cuando leo esta sección. Muy hermoso la vida de Samuel. Muy diferente a los jueces, ¿eh? Él es un juez, pero, pero es muy diferente a los jueces antiguos. Él fue juez, pero realmente consagrado a Dios. No, ni parecido a Jefté,
¿Quién más? Gedeón, que era cobarde, era muy desconfiado Gedeón, muy temeroso. Sansón, ¿para qué vamos a hablar de Sansón? No, ni parecido a Sansón. Pero es un juez. Es extraordinario la vida de este hombre. ¿Qué más? Saúl. Saúl es un hombre que comienza muy bien, muy tímido, muy de bajo perfil, una persona sencilla, muy humilde, un benjaminita. Recuerde que los benjaminitas casi fueron exterminados y él dice, yo soy de la tribu más pequeña de Israel, ¿por qué me dice que yo voy a tener como voy a ser dueño de todo esto? Si yo soy del más pequeño. Cuando algunas personas malvadas no lo reconocen como rey, él simula el desprecio que le hicieron, porque le hicieron como un desprecio, hablaron mal de Saúl, pero él simuló que no lo escuchó. Y cuando iban a enfrentar la guerra, él estaba oculto en el aparataje, en todos los pertrechos, las cosas que llevaban para la guerra, ahí estaba escondido, él no quería ni siquiera pelear. Pero de pronto también Dios vino sobre Saúl con el don de profecía. Le mudó el Señor el corazón. Y después Saúl, no sé qué le habrá pasado, o ya por estar en el puesto de la realeza le hizo mal. Algo ocurrió con Saúl. Como ya había llegado al poder, le perturbó el poder. Eso fue. Se, se perturbó. Eso es. Se turbó, dicen los hermanos. Se turbó Saúl cuando llegó al poder. Porque antes él tenía cualidades muy positivas, cualidades muy dignas de ser seguidas. Y que el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó también. Pero de pronto comienza a cambiar el hombre. De a poco se comenzó a corromper. Y David es un hombre conforme al corazón de Dios, de- desde joven, conforme al corazón de Dios. No es un hombre perfecto como Samuel, por supuesto que no, pero es un hombre conforme al corazón de Dios, que reconoce su pecado. A diferencia de Saúl, no reconoce su pecado. David sí reconoce su pecado. Desde el punto de vista, pero se escribe desde el punto de vista profético, porque todos los libros de la Biblia, recuerde que no son históricos, científicos, genealógicos, geográficos, de cualquier otra naturaleza. Los libros de la Biblia son didácticos, teológicos, y los libros proféticos los libros históricos son proféticos, porque hablan acerca de la revelación de Dios, lo que Dios quiere decir, cómo Dios guía e interviene a favor de su pueblo en la historia del mundo. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista profético. El tema que trabaja Samuel es la institución de la monarquía en Israel. Ese es el tema que está trabajando o que va a trabajar el autor. La contribución teológica que podemos rescatar de Samuel es el pacto davídico. Dios establece un pacto con David. Recuerde, ya lo habíamos mencionado ya. Dios establece un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Pero no es otro pacto, es el mismo pacto que se ratifica, se confirma, se oficializa o se sanciona en un escrito en el caso de Moisés. Tiene algunos elementos condicionales y otros incondicionales. Acá en David hay esos elementos condicionales. Los elementos condicionales son que si los reyes de David, los hijos de David, son fieles al pacto, Dios le promete estabilidad perpetua. Pero si ellos desobedecen, Dios lo va a cortar, como ocurrió, porque desobedecieron a Dios. Es ese elemento condicional. El elemento incondicional es que va a poner el trono de David eternamente y para siempre a uno, a un rey, ese Jesús de Nazaret. Ahí es el elemento incondicional. Se va a cumplir sí o sí, a pesar de la indiferencia del pueblo.
La cronología de estos libros, de Samuel solamente, se divide las tribus en el año 931, las tribus se dividen después de la muerte de Salomón. En el año 538, antes del Señor Jesucristo, vuelve las tribus después del cautiverio babilónico. Acá el libro de Samuel trabaja habla acerca de los primeros reyes, primera de Samuel. Y Samuel gobierna el año 1045 aproximadamente, al 1015, Saúl 1030 al 1010, David el año 1010 al año 970 aproximadamente. Describe este libro el nacimiento de la monarquía. Eso es de lo que habla Samuel, el nacimiento de la monarquía. Aquí se menciona la historia de 4 personas: Samuel, Saúl, David y también Salomón. Originalmente hubieron 2 libros en los albores de la era cristiana. Es probable que la primera división ocurriera en la Septuaginta. En la Septuaginta aparece primera, segunda y tercera, tercera y cuarto reino. Así está en la Septuaginta. Primero, segundo, tercero y cuarto reino. O de reyes. No ve Samuel, sino reino nada más. En la Vulgata Latina aparece primera, segunda, tercera y 4 de reyes. No hay Samuel ahí. Lo que para nosotros son primera y segunda de reyes, para la Septuaginta son tercera y cuarta de reyes. Porque la primera y segunda sería los libros de Samuel. Perfecto. Quiero ver la hora para no pasarme. Estamos re bien. Estamos muy bien en la hora. Perfecto. El capítulo 1, entonces, todo con la Biblia, por ahí siguiendo paso a paso lo que nos está comentando el pasaje bíblico. Aquí, en esta sección, nos habla acerca de la carrera de Samuel y la liberación de mano de los filisteos. La madre de Samuel y su canción. Dice el pasaje bíblico: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín. Ahí ya nos está indicando de dónde procede Samuel. De Efraín. Ustedes ya han escuchado también de Efraín, que es una tribu muy importante del norte de Israel. La más importante, por supuesto, es la de Judá. Pero la otra importante, cuando las tribus se separen, va a ser la de Efraín. Y de hecho, la tierra de Israel, cuando se separen las tribus, se le va a denominar la tierra de Efraín. Él es efraínita, entonces. Alguien puede preguntar: ¿y entonces por qué Samuel es sacerdote si se supone que los sacerdotes vienen de la línea de Aarón? Bueno, Dios lo establece como sacerdote y Dios está sobre sus propias leyes. Además que en esta época los sacerdotes estaban en condiciones morales y espirituales muy lamentables. Dios mismo lo escoge sacerdote directamente, no por genealogía. Eso es lo maravilloso de Samuel. ¿Qué más nos dice el pasaje? Que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y la segunda Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no las tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Allá se mencionan a 2 sacerdotes, Ofni y Fines. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? En Silo, porque es el primer territorio, primer lugar donde estuvo el arca del pacto. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba enojándola y entristeciéndola, lo dice el pasaje. La forma, capítulo 1 y 3, forman una unidad literaria, denominada habitualmente Historia de la infancia y de la juventud de Samuel. En esta sección se destacan el relato del nacimiento del niño, que fue milagroso, que es la respuesta del Señor a la súplica y a la promesa de su madre, porque la mamá le pide al Señor que le dé un hijo
Si le da un hijo, entonces ella promete consagrárselo al Señor. El cántico de acción de gracias, la consagración de Samuel al servicio del Señor, el relato de su vocación profética también, la primera actuación del joven profeta como portavoz de la palabra de Dios, todo eso nos narra estos primeros capítulos. ¿Qué nos dice el pasaje de Ana? Ella era estéril y era humillada también de parte de su, no sé cómo decirlo, su co, co- no sé el nombre que se utiliza para referirse, que es la otra esposa del mismo esposo. Bueno, tenía dos esposas este hombre. Eliú, a ver. Elcana era el nombre del esposo. Era humillada, pero era amada también, el verso 5. Y ora al Señor, porque en situaciones trágicas como esta, de desesperación, de angustia, y sobre todo hay que verlo desde la perspectiva cultural, era una desgracia realmente que una mujer fuera estéril en esta época, era realmente una desgracia. Llora amargamente, hizo un voto a Jehová, fue tomada ebria, porque dijo, digiere tu vino, le dijo a Elí. Es muy fuerte la palabra que le menciona, digiere tu vino. Él dijo, no, Señor, no he bebido vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová nada más. La oración de Ana, o amargamente hizo un voto a Jehová, fue tomada como ebria. La respuesta de la oración de Ana lo describe el verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber conseguido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Y Ana entona un canto del capítulo 2, verso del 1 en adelante, compone un canto de acción de gracias por la respuesta que el Señor le dio. Lo consagró al nazarato. El ser nazareno significaba defender las pautas antiguas, favoreciendo la sencillez seminómada de las generaciones anteriores. Por eso ella lo consagra como nazareno al Señor. Acá en el verso 24 dice, después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová le dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró ahí a Jehová. Ahí entrega Ana a su hijo Samuel en Silo, con este rito de ofrecer sacrificios. El noviciado de Samuel en el templo. Bueno, se dice templo, aquí no hay templo, es en realidad el tabernáculo de reunión, eso es, en realidad. Esta es una bella pintura de Manuel Granay, profeta Samuel del año 2011. No sé quién será Manuel Granay, de qué país será, es solamente los que descargué de internet, pero él es el pintor de esta figura. En las primeras secciones, Samuel va a ejercer los oficios de sacerdote, profeta y juez. El valor del libro de Samuel consiste en sus aspectos didácticos y éticos. Hace resaltar repercusiones espirituales y morales de sus protagonistas. Desde el punto de vista profético, preanuncia la venida del rey verdadero de Israel y el establecimiento del reino bajo el Mesías. Los hijos de Elí. Elí tenía hijos, el sacerdote, y también sus hijos eran sacerdotes, pero ellos eran impíos. Esa es la característica de los hijos de, de Elí. Eran personas impías. Lo dice el capítulo 2, en el verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios tampoco. ¿Qué cosa más rara? ¿Cómo puede ser que los hijos de un sacerdote no tengan conocimiento de Dios? ¿Habrá sido problema de Elí el no habérselo enseñado? ¿O Elí le enseñó y resulta que los hijos no aprendieron? Bueno, eso, como sea, acá nos dice
que no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos, claro. Si no conocen a Dios, van a ser impíos, por supuesto que sí. También ellos hacían que los hombres menospreciaran las ofrendas de Jehová, porque aquí lo describe en este capítulo. Esto todo ocurre en Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ay, eran violentos también estas personas, ¿eh? Ofni y Fines. Le habían dicho al criado: si no quieren darnos más carne, entonces comienza a presionarlo, dile que lo vamos a tomar nosotros por la fuerza. Y de esta manera hacían que la gente despreciara los sacrificios que daban al Señor. Y eran violentos también, impíos, violentos, falta de conocimiento a Dios. Estaban en un puesto sagrado, pero ellos no estaban consagrados. Ese es el problema. No conforme con eso, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, en el capítulo 2, verso 22. También dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Por qué hacían esto los hijos? Dormían con las mujeres que custodiaban o guardaban la puerta del tabernáculo de reunión. Acá ellos no tienen conocimiento de Dios. No le importa tampoco ser riguroso en cuanto a la forma de sacrificar, porque ellos comían la mejor carne y eran impíos. Pero esta es la misma práctica de los cananeos, en los templos cananeos, donde había prostitutos y prostitutas sagradas. En sus templos existían o habían estas orgías. Por lo tanto, estos hijos están actuando del mismo modo como los sacerdotes paganos de Baal en estos templos idolátricos. Así están actuando estas personas. Hacían pecar al pueblo. En el verso 24 lo menciona así, capítulo 2, verso 24. No, hijo mío, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué más? No escucharon la voz de su padre, en el verso 25. Si pecare el hombre, contra el hombre los jueces le juzgarán más. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no lo oyeron, no oyeron la voz de su papá, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Han blasfemado a Dios. En el capítulo 3, en el verso 13 también, habla acerca de la actitud de los hijos de Elí. Capítulo 3, verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Allá nos están diciendo, nos está indicando, o nos está indicando, sí, o revelando la razón por las cuales los hijos de Elí se comportan de este modo. ¿Qué es lo que nos sugiere el capítulo 3, verso 3, acerca de la actitud de Elí frente a sus hijos? ¿Por qué Que sus él no hijos? disciplinaba a sus hijos, Eso es el problema, ¿eh? Eso es el no problema lo de Elí. amonestaba. No lo disciplinaba, no lo amonestaba. Era un papá. ¿Cómo son estos papás que no corrigen a sus hijos? ¿Hay un nombre o no? Que no disciplina a los hijos. No me acuerdo el término que se utiliza. Pero es el problema de él. No, hermana Soledad parece que sabe cómo se dicen los papás que no disciplinan a su hijo. No, era como un papá sin autoridad porque igual en algún momento le habló, pero yo no escucharon. Claro, sin autoridad. Parece que ahí está. Sin autoridad. Porque los hijos rebeldes, la ley, él es sacerdote. A los hijos rebeldes, y sobre todo los hijos de los sacerdotes, los hijos rebeldes que contestaban mal al papá o que maldecían al papá, eran condenados a muerte, lo lapidaban.
Y parece que nunca lo amenazó, nunca lo estorbó. Aquí dice, nunca lo estorbó, nunca lo disciplinó, nunca los corrigió. No tenía tampoco autoridad, parece, no le hacían caso simplemente. Bueno, nunca los corrigió desde muy pequeño. Un problema de Elí, un defecto de Elí. Nos está indicando el verso 3, capítulo 3, verso 3. El pecado de Elí no disciplinó a sus hijos. Eso fue la razón. Pero de pronto va a escucharse la acción profética nuevamente. Le aparece Samuel en escena con una profecía. No habrá, la profecía de Elí, no habrá más anciano en su casa. Sus hijos van a morir. El pecado de la casa de Elí no será expiada jamás. Terrible lo que hicieron los hijos, ¿eh? Un pastor dijo en una oportunidad que aquellos que no consideran o que no logran percibir la dignidad del ministerio son peores que unas bestias. El término duro que da. Aquellos que no consideran la dignidad de un ministerio cristiano o eclesiástico son peores realmente que una bestia. Bueno, aquí estamos viendo a los hijos de Elí. Ellos ocupan un cargo y un puesto eclesiástico. Y de esa manera son realmente peores que una bestia, porque no comprenden la dignidad de su puesto. Son como, como ¿qué puede ser? Una bestia, cualquier animal que lo pongan a cargo de algo sagrado. Así también las personas que no saben la dignidad del puesto eclesiástico. Aquí los hijos de Elí no le interesaba. Han blasfemado incluso el nombre de Dios. Estas personas son paganos en realidad. Por eso le dice que no será espiada jamás el pecado de la casa de Elí. También el capítulo 3 dice que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. En 4 oportunidades Dios le habla. Le dijo, Samuel, Samuel. Y aquí decía Samuel a Eli, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado. Después, por segunda vez. Heme aquí. Yo no te he llamado y ve, acuéstate. Y la tercera vez, se dio cuenta Eli, Jehová te manda entonces. Cuando escuche nuevamente el llamado, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Escuchó Samuel y responde, habla Jehová que tu siervo oye. En 4 oportunidades, con un mensaje de juicio sobre la casa de Elías, el verso 11 y el verso 12, el Dios le habla. Y ahí comienza Samuel ya a recibir palabra de Dios. En esa época escaseaba, no había visión, no dice el pasaje bíblico. No había revelación de parte de Dios. Pero ahora con Samuel comienza a hablar el Señor nuevo. En el 11 al 13, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, y a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y demostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Bien, eso es lo que nos presenta esta primera sección. Dios comienza a hablar. Ahora sí, Dios comienza a hablar. Porque anteriormente el capítulo 3 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero con Samuel aparece nuevamente a hablar el Señor, aparecen las profecías. Y los profetas, como es frecuente en todos los profetas, con un mensaje de juicio acá a Elí y a sus hijos, porque han pecado contra de Dios y han profanado las cosas sagradas. Por eso van a ser destruidos. Y también el arca del pacto va a ser tomada, pero todo por el pecado de los hijos de Elí, por esta profanación que han hecho los hijos de Elí. Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, vamos a descansar un momento y vamos a retomar otra vez a las 9 en punto con la ayuda del Señor. Mientras tanto vamos a apagar la cámara y el micrófono también y volvemos a activar a las 9 en punto con la ayuda del Señor. Nos vemos, mis hermanos.
A las 9 en punto regresamos. Bueno, profesor. Ok, Manuel.